Buenos días, buenas tardes o buenas noches, de acuerdo al horario en que se estén conectando o estén viendo este video. En el día de hoy, la Asociación Venezolana de Derecho Tributario nos ha convocado para escuchar una interesantísima disertación que tiene que ver con muchísimos temas relacionados no solamente con el derecho tributario internacional, sino con otros aspectos seguramente nuestro invitado nos va a deleitar. En ese sentido, quisiera comenzar diciendo que el día de hoy vamos a hablar sobre la competencia fiscal y la tributación eh, internacional del trust. Eh, para dar una especie de contexto, algunos historiadores han fijado el origen del trust más o menos en la Edad Media, ese periodo importantísimo de la humanidad entre el siglo XV y entre el siglo V y el siglo XV, donde pareciera que la humanidad se estaba sobreponiendo de la caída del Imperio Romano y era como una especie de adolescencia del estado actual de la humanidad, eh, y se llevó a cabo una serie de choques de civilizaciones que enriqueció definitivamente la cultura y enriqueció también lo que hoy somos. En ese sentido, cuando se daban las cruzadas, algunos historiadores indicaban que el trust nacía que cuando el señor feudal tenía que ausentarse de sus predios porque tenía que cumplir sus responsabilidades militares o de guerra, eh, para asegurar la administración continua de sus bienes y de sus tierras, transmitía la propiedad a través de un tipo de contrato en ese momento a personas de su confianza para que dieran esa continuidad de administración de las tierras. En Venezuela aparece más o menos como también como un contrato innominado ya puesto en práctica a principios del siglo XX. Sin embargo, nos recuerda Melich, que en efecto se tendría como un contrato nominado, y algunos autores como Sol Ramírez nos recuerda que en Venezuela estos contratos innominados nacieron como en una fuente de dos aguas, ¿no? Por un lado, el fideicomiso testamentario típico del derecho romano, y por otro lado el trust, propiamente dicho anglosajón, una influencia verificable en la historia, pues en los años 20, el economista estadounidense Kemmerer hizo una cruzada también por todos nuestros países, tratando de que las legislaciones incorporaran el trust. Era la típica época de la expansión económica norteamericana en Latinoamérica. Venezuela asumió tímidamente estas situaciones, se veía algo en la legislación bancaria, como nos recuerda Morles Hernández, eh, pero fue en 1956 con una regulación especial de los fideicomisos donde Venezuela toma partido y decide irse y fijar que nuestra legislación va a tomar los fideicomisos y no los trusts propiamente dichos, eh, como fuente normativa de regulación de esta figura contractual. En ese sentido, podemos destacar algunos autores que han hablado del fideicomiso y la relación del fideicomiso y el trust en Venezuela, como Vega Rolando, Goldsmith, que fue el promotor y el autor de la ley de 1956, Mary Chosini, Morles, Santos Rojas, Turupial, nuestra querida Nasli Ustari también ha hablado algo de eso, y la propia eh, Sol Rodríguez. En nuestro derecho tributario, mm, básicamente en el ecosistema ABDT, encontramos trabajos importantísimos que acercan a esto. En la revista número 78 de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario encontramos el trabajo titulado Consideraciones impositivas
en relación al contrato de fideicomiso con cláusulas sucesorias para entrega de dinero y activos de nuestro querido expresidente y hoy con nosotros, Juan Cristóbal Carmona, en coautoría con Máximo Meloni. También encontramos un trabajo bastante interesante, debo decir, en la revista 118 de la profesora María Estela Rivas, denominado El fideicomiso en España y Venezuela. Creo que, Marcel, también puede ser una referencia interesante para todos estos trabajos que estás haciendo. Y finalmente, encontramos en el 2014 la ponencia de también nuestro querido expresidente Juan Carlos Castillo, apostilla sobre el efecto impositivo del fideicomiso, en la cual, digamos, creo que lo resaltante de ese trabajo es cómo Juan Carlos propone extrapolar las normas impositivas del trust americano aplicadas al fideicomiso aquí en Venezuela y además cómo las NIC, las normas internacionales de contabilidad, pueden ayudar a crear lo que nosotros hemos considerado, siguiendo a Gorrín, el reglamento contractual para calificar el tipo de prestaciones que se están dando y el reglamento que se dieron las partes para el cumplimiento de esas obligaciones. En esa jornada, que fueron las 13ª, tuve la responsabilidad de ser el relator donde Juan Carlos presentó esa excelente ponencia. Y en su momento no dudamos de que esa jornada en el 2014, 13ª, fuera de memoria de un gran jurista como lo fue Emilio Roche. Con Emilio, disculpen lo particular, lo personal, me unió una admiración por su forma de pensamiento, por la forma en que resolvía los problemas, y aunque profesionalmente muchas veces estuvimos en lados contrarios, nunca, en algunas posiciones, no podríamos dejar de decir que cada una de las opiniones y las soluciones que aportaban a ciertos casos profesionales eran sencillamente geniales y muy bien documentadas. Luego, también me unió antes de esta jornada, la jornada número 12, donde compartí con él. Él era el relator del tema 1, que eran los 70 años de imposición a la renta. Juan Carlos Castillo también fue relator en el tema 2, y yo era el coordinador de esas jornadas. Ahí tuvimos también mucha estrechez académica en esa circunstancia, y para mí fue imposible, quienes hayan ido a esa jornada se pueden recordar, cuando Emilio empezó a hablar, era imposible detenerlo. No había él se había detenido el tiempo, el espacio, y yo era el que tenía que decirle, por favor, doctor Roche, le quedan 10 minutos, le quedan 5 minutos, cuando se acabaron esos 5 minutos tengo que decirle, quedan 10 minutos. Fue imposible, pero realmente su exposición fue genial. Hoy, en un involuntario, pero un sentido homenaje, tenemos parte de su legado intelectual y familiar reunido en un talentoso y joven tributarista, pero no solamente que es talentoso y joven, sino que además es una persona humanamente especial, de grandes atributos personales y sencillamente una buena persona, como es Marcel Emilio Roche, quien hay que decir que se graduó con honores en la Universidad Católica Andrés Bello, siguió su proceso de formación en la Universidad de Oxford, donde actualmente ha concluido la maestría en Derecho Tributario y es candidato a doctor en esa prestigiosa universidad, precisamente con el tema que nos va a tocar hoy, que es parte de su línea de investigación, y actualmente es profesor del Instituto del IE en España en Derecho Financiero y Derecho Tributario. No quisiera más nada que agregar y darle la palabra a Marcel. Bienvenido, Marcel. Muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, muchísimas gracias, Juan Esteban. Para mí, la verdad que es un honor y un placer estar aquí compartiendo con todos ustedes. Quiero agradecer también a las personas que se han conectado por el tiempo
que vamos a dedicarle a esta discusión. Para mí es una experiencia invaluable. Si me dan 2 segundos, comparto la presentación y comenzamos. Muy bien. Ok. Entiendo que se ve correcto, Juan Esteban. Se ve perfecto, adelante. Muy bien. Bueno, como comentó Juan Esteban, el tema que nos atañe o el que vamos a tratar hoy es la competencia fiscal y la tributación internacional del trust. La hoja de ruta, la hoja de ruta que vamos a seguir hoy, la vamos a hacer a través de siete secciones. Y espero no heredar ese tema de extenderme en el tiempo y tratar de cumplirlo a cabalidad. En primer lugar, vamos a a estudiar o analizar un poquito la justificación del tema. Vamos a analizar por qué es importante y por qué es relevante hablar sobre la competencia fiscal, por un lado, y cómo influye en la tributación internacional del trust, por el otro. Por otro lado, vamos a abordar la segunda sección, que es hacernos la pregunta si verdaderamente podemos definir al trust y en realidad lo que vamos a hacer es entender cómo funciona esa relación, esa relación jurídica que se crea a través de ese arreglo contractual para entender en realidad quiénes son las personas que tienen mayor control o quienes tienen esas facultades de decisión sobre esa masa de bienes aportadas en trust, porque esa relación es lo que va a ser eh, relevante a efectos fiscales en el momento en que lo vayamos a analizar. La tercera sección va a ser la expansión del trust hacia el derecho continental. Somos abogados venezolanos, algunos estamos ejerciendo en España también, y como comentó Juan Esteban, el trust a principios del siglo XX entró en un proceso de expansión y hubo un momento en que las jurisdicciones de corte continental o de derecho civil tuvieron que plantearse o tuvieron que analizar la posibilidad de poder reconocer o adaptar estas figuras a sus jurisdicciones. Luego entramos al tema luego entramos a analizar los fundamentos en la cuarta sección de las normas de atribución de rentas percibidas a través del trust y vamos a hacer un análisis de esa relación que hay entre el derecho privado y el derecho tributario. ¿Cómo entiende el derecho privado en cada una de estas familias legales al trust? Y luego, ¿cómo entiende el derecho tributario a esa concepción del trust para ver cómo determina la política tributaria seguida en cada una de estas familias jurídicas? Luego nos haremos una pregunta en esa quinta sección y es si verdaderamente nosotros podemos hablar de principios generales de tributación del trust a nivel doméstico. Adelanto que no existen unos principios universales porque el trust tiene una flexibilidad muy grande y una casuística infinita prácticamente. Pero sí podemos hablar de ciertos lineamientos que nos dan una base para entender cómo funcionan esas normas de tributación en casos en donde estén interviniendo trusts, pero luego vamos a analizar las diferencias y cómo los países, siguiendo su tradición jurídica y su política tributaria, parten o se separan de esos principios, de esos lineamientos generales. ¿Okay? Luego en la sexta sección vamos a hablar sobre la competencia fiscal internacional y aquí sí quiero contraponer dos posturas. Por un lado, cuando nos preguntamos qué entendemos por competencia fiscal internacional, siempre desde el punto de vista tanto de la teoría como de la práctica, nos hemos encontrado con la narrativa de la OCDE, pero luego hay ciertos sectores de la doctrina que difieren un poco de esa narrativa y al momento de analizar si existe un sistema tributario internacional coherente, sistemático, lo comparan con el libre mercado. Eso ya lo veremos en su momento. Analizaremos cuáles son los efectos de la competencia fiscal internacional sobre la concepción tradicional del contrato social, analizaremos sus causas y luego veremos los efectos que la competencia fiscal internacional tiene sobre la propia tributación del trust. En esa disparidad de normas, en esa información tan disímil, encontraremos las asimetrías que surgen a raíz de esas características particulares del trust y veremos cuáles son las consecuencias
de realizar, veremos cuáles son las consecuencias de esas asimetrías a través de las clases de conflictos que se generan. Y por último, y aquí quiero recalcar algo, vamos a hablar de soluciones, ¿ok? Y eso es un tema en el cual todavía estoy en proceso de análisis, digamos, y esas propuestas, por supuesto, tienen que estar sujetas a mayor examen, a mayor análisis, pero por lo menos haremos una indicación de hacia dónde consideramos que deberían orientarse las políticas tributarias a nivel internacional para de alguna manera poder racionalizar lo que está ocurriendo con el trust. Dicho esto, la justificación del tema obedece en realidad tres razones. La primera es que el trabajo de la OCDE no aborda de manera sistemática o efectiva los problemas que derivan de la Fiscalía Internacional del Trust. Y esto tiene que ver, o quizás hay dos instrumentos o dos iniciativas que han sido paradigmáticas en esta problemática. Por un lado tenemos el Partnerships Report de 1999, que en realidad analiza la figura del de los partnerships y extiende ese análisis a otras figuras no corporativas. Se puede entender que pudiera extenderse ese análisis al trust, pero dentro del propio documento se difiere expresamente el análisis y el estudio del trust. Luego tenemos el caso de BEPS en la acción número 2, donde se están analizando esas medidas para contrarrestar las asimetrías híbridas. Ya veremos en su momento cuáles son los problemas que hemos identificado allí y por qué no se adapta específicamente a lo que queremos resolver del trust. Por otro lado, tenemos que los trabajos publicados en su mayoría abordan la fiscalidad del trust desde el punto de vista de las jurisdicciones anglosajones. Entonces, con nuestra discusión, lo que queremos hacer es entrar y buscar integrar la dimensión del derecho civil o del derecho continental a la discusión. Por último, la discusión de la competencia fiscal internacional busca ahondar en esas dinámicas que existen entre los países en materia de tributación internacional y esperamos que con la discusión en este contexto sirva para informar a nuestro país en su eventual reinserción al panorama internacional. Como les dije anteriormente, este tema forma parte de una investigación más amplia y por tanto hay unos puntos que aún están en proceso de desarrollo, pero que los quiero compartir y rebotar ideas con el foro, por supuesto. Cuando entramos a analizar el trust, lo primero que tenemos que entender es que no existe una definición universal del trust. De hecho, es un tema sobre el cual la doctrina anglosajona no ha sido pacífico y para nuestros propósitos. En realidad, lo que nosotros necesitamos entender o lo que nos ayudaría a entender cómo funcionan las normas tributarias en materia de trusts es cómo funciona la relación que existe entre las personas que intervienen en el trust con esa masa de bienes aportadas al trust. Entonces tenemos una persona que se llama grantor o settler, que en las jurisdicciones de derecho anglosajón transfiere la propiedad de una cierta cantidad de activos a una persona llamada trustee. Esta persona va a detentar la propiedad legal de esta masa de bienes, se va a convertir en propietario y adicionalmente va a estar sujeto a obligaciones fiduciarias de buena administración sobre la base de la prudencia y la transparencia, por ejemplo. Y esa administración va a realizarse en función de terceras personas que van a ser los beneficiarios. Los beneficiarios pueden ser terceras personas, pero incluso podemos llegar dentro del propio arreglo contractual a que el beneficiario sea el propio grantor o settler. En este caso se ve fácilmente en un trust revocable. Esa masa de bienes, o esos activos, por supuesto, van a generar una cantidad de rentas a lo largo del ejercicio fiscal que dependiendo del tipo de trust al que se haya llegado o el que se haya diseñado, vamos a identificar que existen ciertos grados de control de cada una de estas personas. Y aquí lo relevante es determinar quién es esa persona que tiene mayor grado de control.
Muy bien, esto ya lo cubrimos. La doctrina anglosajona ha hecho varias clasificaciones del trust. Clásicamente se divide en expresos. Cuando emanan de la propia voluntad del settlor, tenemos los trusts constructivos, que emanan o surgen en virtud o por mandato de la ley. Tenemos trusts resultantes, que surgen a raíz de ciertas circunstancias. Incluso hay una cuarta categoría que puede ser el trust implícito, que es creado a través de los tribunales por una presunta intención del ser, ¿no? Eh, Teniendo en cuenta esta clasificación anterior, creo que no es la que más nos ayuda a nuestros efectos y a nuestros propósitos de hoy. Hay otras clasificaciones, como por ejemplo, una clasificación que se centra en determinar por qué surge el trust, aquí quién de hecho se está beneficiando del acuerdo, o incluso una clasificación que se encarga de analizar el rango de poderes que tiene el propio trustee. A nuestros efectos vamos a tomar esa segunda clasificación y vamos a enfocarnos en quién se está beneficiando, ¿okay? De manera que ya cuando estemos discutiendo esos fundamentos de atribuciones de rentas podamos ya asociarlos a determinados tipos de trust que vamos que vamos a analizar ahora rápidamente. Si nos fijamos en el cuadro, tenemos distintos tipos de trust generalmente utilizados. Verán en la columna de la izquierda quién es la persona que tradicionalmente ejerce el control dependiendo del tipo de trust. Por un lado tenemos el trust revocable, y aquí en este caso el settlor puede modificar o anular las disposiciones del documento de creación del trust. Durante la propia vigencia del trust incluso él puede recibir distribuciones o recibir las rentas que emanan de esos activos que se han entregado en propiedad, y solamente después de la muerte del settlor es que se transfieren esos bienes a los beneficiarios. Por otro lado, tenemos el Bare Trust, que es un punto de partida, realmente. Es un trust básico donde el derecho absoluto sobre la suerte, sobre lo que ocurre con el capital entregado en trust, lo va a tener el beneficiario. De manera similar, tenemos el trust irrevocable. En este tipo de trust, los términos no pueden ser modificados. El settlor sencillamente se desentiende, entrega, y el beneficiario puede determinar si las cláusulas del documento de creación del trust pueden modificarse, pueden enmendarse o incluso terminarse. Tiene que pasar por su aprobación. Hay un trust donde los beneficiarios también son los que ejercen ese control. Hay una matiz en realidad, y es que el beneficiario va a tener un derecho inmediato a las rentas que derivan del trust. ¿Okay? Por último, otro trust que se ve menos, pero ocurre en circunstancias o ocurren en transacciones financieras. Hay un trust que se llama el Quiz Close, que se utiliza básicamente para proteger y garantizar un préstamo a un prestamista. Se separa sencillamente una cantidad de dinero o unos activos que van a estar, se van a entregar en trust, y eso va a servir como una garantía para una obligación principal. Y por último, tenemos un trust discrecional, que es el tipo de trust donde el trustee en realidad tiene el poder de dar o negar al beneficiario las rentas del trust. Puede negar incluso distribuciones. El beneficiario no tiene ningún tipo de derecho o comando, si lo podemos decir de esta manera, sobre esas facultades del trustee. El trustee lógicamente va a estar sujeto a esas obligaciones fiduciarias, pero es la persona que está ejerciendo el control de lo que esté ocurriendo con la masa de bienes entregadas al trust. Entonces, teniendo estos tipos de trust en consideración, vamos a detenernos aquí un momento y vamos a pasar entonces a analizar ese proceso de expansión del trust hacia el derecho continental, que adelanto no fue un proceso uniforme. Ya Juan Esteban mencionaba un poco cómo fue el proceso en Latinoamérica, lo vamos a ver también, pero a principios del siglo XX, cuando ya el capital, ya la globalización en realidad empieza a ejercer su influencia sobre la movilidad del capital,
las jurisdicciones del derecho continental nos empezamos a preguntar, se hizo la pregunta, cómo estas jurisdicciones en realidad adaptaron al trust a sus sistemas legales o a sus ordenamientos jurídicos. Y hay dos determinantes que influyen en la respuesta a esta pregunta. Por un lado tenemos a la tradición jurídica y por la otra a la globalización. Y estas en realidad son explicaciones opuestas, porque donde la tradición jurídica eh, explica esas barreras formales que inicialmente los países del derecho continental establecieron hacia el trust, luego la globalización va a explicar las razones económicas que han obligado incluso a algunos países de esta familia jurídica a superar esas barreras teóricas y adaptarlo a sus legislaciones internas. Básicamente se incurrió en un proceso de explicar al trust en categorías establecidas por el derecho civil y a utilizar figuras propias del derecho civil, como puede ser el caso del fideicomiso. Desde el punto de vista del derecho tributario, esta dinámica entre la tradición jurídica y la globalización llevó a los responsables de la formulación y de la creación de políticas tributarias a pensar cómo diseñar sus normas tributarias conforme a la tradición jurídica de los países a los que pertenezcan, al mercado mundial de los fondos fiduciarios e incluso a las decisiones de otros países que están compitiendo por ese capital. Podemos casi decir que hay una formulación de políticas tributarias interactiva. Como mencionamos, la globalización desencadenó esos estudios comparativos al principio del siglo XX y tenemos dentro del mundo del derecho continental dos grandes grupos. Por una parte, los países que están en contra de la adopción del trozo de su adaptación en el ordenamiento jurídico. El caso paradigmático en este grupo es sin duda España. Básicamente los argumentos de estos países es que el trust entra en conflicto con tres grandes principios del derecho civil. Por una parte, la propiedad absoluta. Ese tema del mundo anglosajón en que se pueda desdoblar o que pueda haber una dualidad en la propiedad de ciertos bienes no casa bien con el principio de propiedad absoluta en nuestras jurisdicciones de derecho continental o derecho civil. Por el otro lado, también el trust entra en conflicto con el principio de publicidad. Esa gran flexibilidad, esa informalidad de los trusts no casa bien tampoco con este principio. Recordemos que los trusts pueden ser implícitos, por ejemplo, o no escritos. Y eso en nuestras jurisdicciones sabemos que necesitamos tener el sello y necesitamos tener todo bastante bien documentado para que pueda tener efectos hacia terceras o tener efectos contra terceras personas. Luego, el tercer principio con el que entra en conflicto es ese principio de especificidad. Esto creo, bueno, esto además surge a través de un artículo de Joaquín Garrigues ya en 1953, pero básicamente se establecía que los derechos reales solo pueden existir con respecto a elementos específicos y no con respecto a los bienes generales cuyos componentes, generalmente considerados y cuyos componentes individuales pueden cambiar en la medida en la que la entidad como tal aún siga existiendo. Por el otro lado, tenemos al grupo de países que adaptaron al trust a la jurisdicción, a su ordenamiento jurídico. En nuestro caso, sin lugar a dudas, es Venezuela. Ya lo podemos ver en la ley de fideicomisos de 1956, también en la ley de instituciones del sector bancario, antiguamente creo la ley general de bancos, y en algunas disposiciones de la ley orgánica del trabajo. Básicamente, el proceso que se siguió es explicar al trust o utilizar dos categorías establecidas en el derecho continental. Por una parte, es el concepto de propiedad fiduciaria, donde la titularidad es fiduciaria cuando una persona se convierte en titular, como puede ser el caso del fiduciario o del trustee, de la masa de bienes entregadas en fideicomiso o en trust con la finalidad de llevar a cabo una tarea. Al cierre de esa tarea, la cosa se transfiere de nuevo o al actor jurídico que había realizado esa enajenación inicial o a terceras personas que puedan ser designadas por este último, entiéndase a los beneficiarios. Y luego hay un segundo concepto que es el concepto de patrimonio especial del tributario, del fiduciario.
Como existe un patrimonio ordinario o general, también puede hablarse de un patrimonio especial. Este patrimonio va a estar separado, va a estar segregado del patrimonio general del propio fiduciario. Entonces, en vez de hablar de una dualidad de propiedad, en realidad de lo que estaríamos hablando aquí es de una dualidad de patrimonios. Tenemos que hacer una mención rápida al convenio de la ley aplicable, al convenio del 1 de julio de 1985 de la ley aplicable al trust y su reconocimiento. Esto se trata de un convenio multilateral que fue básicamente desarrollado por la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado sobre la ley aplicable a los trusts en este caso, y coloqué fideicomisos, pero debe leerse trusts. Se concluyó en el año 85, entró en vigor en 1992 y al día de hoy está ratificada por 14 países. Este convenio básicamente intenta una definición armonizada del trust, y aquí quiero recalcar el verbo intenta una definición armonizada, y también establece ciertas reglas de conflictos que ayuden a resolver esos problemas en la elección de ley aplicables cuando tenemos a un trust, cuando tenemos un caso de trust. Por supuesto, esto involucra elementos transfronterizos, ¿no? Las partes del convenio van a reconocer la existencia y la validez del trust. Sin embargo, el alcance del convenio de la Haya de 1985 es limitado en realidad. Por una parte, porque la definición que establece es una definición limitada, se refiere únicamente a trusts expresos, nos deja por fuera un universo de trusts, como puede ser el caso de los implícitos que ya hemos mencionado, y al final solamente ha sido ratificado por 14 países. Aquí tenemos básicamente los países que han adaptado al trust en sus jurisdicciones. Vemos que es desde tempranas fechas del siglo XX, comenzando por Panamá, terminando en Argentina, y luego tenemos el listado de países que han ratificado el convenio de la Haya. En el caso de China es el caso particular de Hong Kong, que ya sabemos la importancia que tiene esa jurisdicción como digamos, hub financiero en Asia. Y el Reino Unido abarca no solamente las islas británicas, sino todas las jurisdicciones que estén asociadas. Dicho lo anterior, ya tenemos la foto de lo que ocurre o de lo que ha ocurrido en el mundo del derecho continental con la adopción o con ese proceso de expansión del trust. Y ahora vamos a analizar, ahora analizaremos los fundamentos de las normas de atribución de rentas percibidas a través del trust. Y esto lo haremos, como hemos dicho anteriormente, analizando esa relación que existe entre derecho privado y derecho tributario. Y tenemos un punto de partida. Cualquier diseñador o cualquier legislador que esté en proceso de crear normas tributarias sobre fideicomisos o sobre trust tiene que responder a las siguientes preguntas, no importa la familia legal a la que pertenezca. Por un lado, tenemos que identificar a una persona. Tenemos que preguntarnos quién se considera efectos legales, efectos fiscales que recibe esas rentas por o a través del trust. ¿Es el settlor? ¿Son los beneficiarios? ¿O es el propio trust? ¿Hasta qué punto se considera que el trust en sí mismo es un contribuyente? ¿Y cuáles son esas principales preocupaciones de considerar al trust como un contribuyente? Luego, finalmente tenemos que preguntarnos cuándo y cómo se graban esas rentas obtenidas a través del trust. Y esta pregunta tiene básicamente que ver con ese proceso de imputación temporal de las rentas y por el otro lado con el hecho de saber si las rentas conservan la naturaleza de la transacción o de la operación que las ha generado, ¿no? Entonces tenemos que desde el punto de vista del derecho anglosajón, el derecho privado sí reconoce, como ya dijimos, esa dualidad en la propiedad. El trustee tendrá una titularidad legal y el beneficiario tendrá derechos subjetivos. Aquí quiero detenerme 2 segundos porque eso es otra cosa que no se ha resuelto en la doctrina. Aún hay gran debate sobre la naturaleza de esos derechos que puede tener el beneficiario sobre esa masa de bienes aportadas al trust, ¿no? En todo caso, el beneficiario va a ser un beneficiario efectivo y sabemos que el concepto de beneficiario efectivo
dentro del derecho tributario permite una amplia flexibilidad y adicionalmente tiene una grandísima casuística. Los elementos que básicamente se analizan es quién tiene el uso, el goce o la disposición, inclusive quién está asumiendo los riesgos respecto de esas rentas, ¿no? Por el lado del derecho tributario, sí, el derecho tributario se apoya de ese entendimiento, de esa concepción del derecho privado que tiene respecto del trust, pero sigue sus propios principios. Básicamente persigue sus propios objetivos, que es gravar esas rentas sobre la base de la capacidad contributiva y luego también ejercer o realizar actividades que sean de prevención o lucha contra el fraude y la evasión fiscal. Respecto a la capacidad contributiva, hay un caso paradigmático del Reino Unido, algo viejo ya, de 1927, donde básicamente se establece el principio de certeza. Había un trust en el medio y teníamos a dos personas que podían ser titulares de esa renta. Por un lado el señor Baker y por otro lado Lady Archer Shee. La Cámara de los Lores básicamente determinaron que la persona que tenía las facultades de disposición sobre lo que ocurría con esas rentas era Lady Archer Shee, muy sí, eh, para su disgusto. Eh, pero el holding de esta decisión, lo importante es la exclusión que se genera una vez que se puede determinar que existe un contribuyente, en este caso ella era beneficiaria, se excluye entonces al trust o inclusive al settlor como posibles contribuyentes de esas rentas. Luego tenemos la prevención del fraude y la evasión fiscal, donde básicamente tenemos que determinar a través del concepto de beneficiario efectivo quién es el que se está beneficiando y pueden aplicar normas generales antiabusos dependiendo si se crean trusts con la finalidad de reducir o evadir la obligación tributaria. Aquí es importante entender que los países del derecho anglosajón aplican una política tributaria sobre el trust donde básicamente puede ser transparente y puede ser opaco. Incluso vamos a ver casos en donde el tratamiento es de transparencia y de opacidad simultáneamente dependiendo del tipo de renta que vaya a recibir el trust. Luego tenemos en el derecho continental, ya sabemos que hay países que rechazan, hay países que adaptan al trust. Empezamos con los países que rechazan. El caso es España. Desde el punto de vista del derecho privado, el trust no es reconocido y por tanto no se tiene como constituido. Esto nos lleva a concluir que las transacciones se entienden realizadas directamente por las personas que participan en el trust. Incluso la doctrina administrativa de España ha sido consecuente en este entendimiento. Eh, Básicamente hay un sinnúmero de contestaciones a consultas vinculantes, tenemos algunas aquí que se pueden consultar, pero el punto de partida en España siempre va a ser el no reconocimiento del trust y que las transacciones se entienden realizadas directamente entre las personas que intervienen. Tengo que añadir, hay sentencias del Supremo donde básicamente reconoce la validez de un trust constituido en el extranjero, pero que no por ello reconozca digamos, el uso del trust dentro de la jurisdicción española. Desde el punto de vista del derecho tributario, se hace un ejercicio similar, se sigue lo que está ocurriendo, o se sigue la postura del derecho privado, pero se siguen los propios principios o los objetivos del derecho tributario, que es básicamente gravar esas rentas con la capacidad contributiva. Hay casuística, hay que revisar cada uno de los documentos de creación del trust para determinar, dependiendo del tipo de trust que ya vimos anteriormente, quién es esa persona que en efecto tiene ese uso, gozo, disposición o asume esos riesgos, ¿no? Y luego, bueno, por supuesto, aplicarían normas generales antiabusos para la lucha contra el fraude fiscal. La política tributaria seguida por este grupo de países va a ser la de transparencia fiscal. En el caso de los países que lo adapten, ya sabemos que desde el punto de vista del derecho privado se ha logrado explicar al trust en categorías establecidas por el derecho civil a través de esos conceptos de propiedad fiduciaria y patrimonio especial del fiduciario, y el entendimiento del trust
o la figura, en realidad vamos a llamarlo con su nombre propio, del fideicomiso, a efectos tributarios va a ser que el fideicomiso es un arreglo contractual y por tanto no tiene personalidad jurídica. Derecho tributario, por supuesto, va a grabar, buscar grabar sobre la base de la capacidad contributiva, va a haber casuística, va a haber aplicación de normas generales antiabuso, pero aquí lo relevante es, determinar esa diferencia que ya hay con España. Juan Carlos, creo que seguro está por aquí en su artículo de 2000, de las jornadas de 2015, apuntó correctamente, en nuestra opinión, que la masa de bienes, la ley fiscal venezolana está otorgándole o nombra la masa de bienes impropiamente o la califica impropiamente como un responsable del impuesto. Esto, en nuestra opinión, incluso a lo mejor desde el punto de vista administrativo, es un avance respecto de España porque la información de las rentas, la información de lo que esté ocurriendo en cabeza o en sede del fideicomiso, en este caso, puede estar precisamente se puede ubicar precisamente a ese nivel y a esa instancia del fideicomiso. No tendrías que hacer, como por ejemplo tiene que hacer España, de tratar de determinar si los residentes, si un settlor residente o si un beneficiario residente tiene intereses sobre un trust que está en el exterior. Eso lo hacen a través del modelo 720, pero creemos que el caso venezolano, por lo menos desde el punto de vista administrativo, es más sofisticado que el caso español, por lo menos en este punto. Entonces pasamos a nuestra quinta sección y es si nosotros podemos hablar de principios generales o podemos hablar de principios universales de la tributación del trust, por lo menos a nivel doméstico. En mi opinión, yo considero que no, que podemos hablar de lineamientos, de que existen ciertas semejanzas en cuanto al orden de tributación de las personas que van a intervenir en el trust, pero la propia tradición jurídica y la política tributaria seguida específicamente por los distintos países van a generar varias diferencias que vamos a analizar. ¿Okay? Respecto de las semejanzas, aquí quizás en mi argot de estudiantes, yo esto lo califico como un sistema de exclusiones, donde en primer lugar, un primer lineamiento es, un punto de partida es determinar si el settlor tiene control sobre la masa de bienes. En ese caso, si podemos identificar que él tiene control sobre la masa de bienes de las rentas que allí se derivan, será entonces el llamado a ser el contribuyente y será quien pagará los impuestos por esa renta. Y aquí excluye la posibilidad de que un beneficiario o que un trust o fideicomiso, bueno, en este caso un trust porque no ocurriría digamos, la tercera persona sería el trust, estaría excluida también de tributación. En el caso de que nosotros no podamos determinar, o en el caso de que del documento de creación del trust expresamente el settlor no tenga control sobre la masa de bienes, entonces tenemos que identificar entre las otras dos entes o de las otras dos personas intervinientes en el trust, quién tendría esas facultades de control y por tanto se nombraría a alguno de ellos dos como contribuyentes. En el caso de los beneficiarios, generalmente las rentas se atribuyen a los beneficiarios si tienen derecho a esas rentas, como puede ser el caso del trust irrevocable, si tienen un derecho adquirido a las rentas en la medida en la que se devengan, o incluso, mucho más fácil, si reciben pagos o distribuciones del trust, ¿no? Y por último, de manera residual, en los casos en que las rentas no se atribuyan al settlor o a un beneficiario, el propio trust puede asumir la responsabilidad fiscal. Esto significa entonces que cualquier renta que no sea atribuida al settlor o al beneficiario será entonces atribuida al trust. Hasta aquí pareciera que todo sencillo o en principio. Pero vemos cómo la tradición jurídica y la propia política tributaria empieza a complicar un poco las cosas. Vamos a analizar las diferencias y aquí estoy usando una matriz de países que son la matriz de países que estoy usando, que uso en mi investigación
por un lado como representantes del Reino Unido, perdón, de las jurisdicciones anglosajonas tenemos al Reino Unido y a Nueva Zelanda, y por otro lado como representantes del mundo continental o civil tenemos a España y Venezuela. Entonces, en el caso del settlor, ya sabemos, ya analizamos esta norma general. Si tiene control, entonces él será el contribuyente y se excluye al beneficiario del trust. Pero, por ejemplo, el Reino Unido amplía este supuesto a los casos en los que el settlor pueda beneficiarse potencialmente de un trust. Básicamente cuando hayan distribuciones a su cónyuge, cuando haya distribuciones a sus descendientes o incluso a entidades donde este sector posea un interés o un control. Entonces tenemos un supuesto de hecho mucho más amplio que la norma general. Ya sabemos que es el beneficio potencial y en el Reino Unido se abarcarían estos casos, pero en Nueva Zelanda, por ejemplo, ocurre algo completamente distinto. En Nueva Zelanda no hay un régimen general para un sector. La tributación en realidad ocurre a nivel del trust. Y luego tienen un régimen algo extraño sobre la forma en la que se genera un factor de conexión para un trust que es offshore, un trust que está fuera de Nueva Zelanda, el cual será sometido a renta mundial en Nueva Zelanda si el settlor fue residente fiscal en el ejercicio o en el periodo relevante o si los trustees son residentes fiscales en Nueva Zelanda. Entonces ya vemos que hay diferencias respecto a esa norma general. Respecto del caso del beneficiario, ya sabemos los tres supuestos en los cuales el beneficiario puede ser calificado como contribuyente en una situación en donde está interviniendo un trust. Y en los países anglosajones, la diferencia viene en los supuestos en los que la renta sea atribuida al trust. Existen ciertas excepciones mediante las cuales esa renta no va a ser en realidad atribuida al trust, sino que será gravable en cabeza del beneficiario. Y las razones por las cuales los países anglosajones lo hacen o ejercen esa política puede ser limitada, lo limita a ciertos casos específicos, como el caso del Reino Unido, que solamente si el beneficiario tiene indubitadamente un interés o derecho adquirido en esa masa de bienes aportadas al trust, entonces esas rentas no serán gravables en cabeza del trust, sino que son gravables en cabeza del beneficiario. Pero, por ejemplo, el caso de Nueva Zelanda amplía ese supuesto y no requiere un interés ilimitado. Por último, en el caso del trust, ya vemos que España no lo reconoce, no aplicaría para España, y en Venezuela tiene el carácter de arreglo contractual a pesar de que la norma tributaria lo califique como un responsable del impuesto. Pero en el caso de los países anglosajones, este asunto se pone mucho más complejo, sí, es mucho más complejo porque muchas veces los países anglosajones difieren en el tratamiento de transparencia fiscal al trust, como dijimos anteriormente, puede ser transparente o puede ser opaco, o incluso puede ser transparente u opaco dependiendo del tipo de renta que esté recibiendo. Entonces, estas diferencias es importante tenerlas del trust, ¿no? Hay otras diferencias en esta matriz de países. Por ejemplo, la determinación de la residencia fiscal del trust. Tanto Reino Unido como Nueva Zelanda, los mismos Estados Unidos pueden considerar un trust como residente fiscal cuando le dan el tratamiento opaco, porque la condición de residente fiscal va a estar dada a su vez por la condición de ser persona, de ser titular de obligaciones tributarias. Lógicamente, si un trust es transparente a efectos fiscales, no lo será. España y Venezuela no reconocerán la residencia fiscal del fideicomiso. O del fideicomiso en el caso de Venezuela, porque es un arreglo contractual, o en España en el caso del trust, porque sencillamente no se puede constituir en España. Luego, hay otras diferencias entre España y Venezuela. Ya abordamos el caso de que en Venezuela el fideicomiso o la masa de bienes tiene impropiamente la condición de responsable de impuestos. En España no puede existir tal posibilidad. Y aquí me voy a desviar un poquito del impuesto sobre la renta y voy a entrar en materia de impuestos sobre sucesiones y donaciones, donde hay unas diferencias considerables en materia, por ejemplo, de transmisiones mortis causa.
en el momento de verificación del hecho imponible del impuesto sobre sucesiones, en este caso, como las transacciones o digamos, la transmisión operaría directamente bajo el criterio español entre las personas que están interviniendo, el hecho imponible del impuesto sobre sucesiones se verificaría directamente entre el cetro y el beneficiario, dependiendo del tipo de trust al que se haya llegado, al momento del fallecimiento del cetro, y si no puede verificarse que anteriormente hubo una previa transmisión por la vía de una transmisión intervivo. Pero en Venezuela puede argumentarse que no hay una transmisión mortis causa, porque el fideicomitente ya transmitió previamente la propiedad al fiduciario. Esto, la doctrina patria lo ha analizado, está el artículo de Juan Cristóbal y de Máximo, y básicamente se concluye que al momento del fallecimiento del fideicomitente, esos bienes no pertenecen a su patrimonio, que será base imponible del impuesto sobre sucesiones, porque ya ha sido transmitida anteriormente al fiduciario. Luego, en el caso de las transmisiones intervivos, España va a verificar el impuesto sobre donaciones directamente entre el cetro y el beneficiario. Perfecto. Pero aquí nos tenemos que preguntar si hay por supuesto, hay que atender al documento de creación del trust, y si hay algún elemento adicional que se debe de cumplir. Por ejemplo, el, 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 el- el elemento formal que es propio de las liberalidades. Aunque es una postura, creo yo, bastante formal, ha sido reconocido incluso por la Dirección General de Tributos en España, a través de la contestación a consulta vinculante, la V o V, vamos a hablar con la V, de la 3394 de 2019. En el caso de Venezuela, como sabemos que hay dos transmisiones, una del fideicomitente al fiduciario y luego el fiduciario al beneficiario, se puede argumentar que no hay un hecho imponible en el impuesto sobre donaciones respecto de esa primera transmisión, porque hay ausencia del animus donandi. En este caso, pudiera verificarse el hecho imponible respecto de la segunda transmisión, y esto ha sido analizado por la doctrina en el ya citado artículo de Juan Cristóbal Juan Cristóbal Carmona y Máximo Melone. Entramos ya en la etapa final de la charla de hoy, y entramos, por tanto, ya tenemos claro cómo entendemos al trust, cómo fue su expansión hacia el derecho continental, cómo entiende el derecho privado y el derecho tributario en cada una de las distintas familias legales al trust. Hemos analizado algunos lineamientos y hemos analizado también algunas diferencias que son muy relevantes a efectos de la planificación patrimonial que se va a realizar a través del trust, además en un contexto de competencia fiscal internacional. Entonces aquí nos tenemos que hacer la pregunta: ¿qué entendemos por competencia fiscal internacional? Tenemos una narrativa que nos las hemos encontrado siempre desde el punto de vista tanto de la teoría como de la práctica, y es la narrativa que proviene de la OCDE. Esta narrativa parte de una premisa, y es básicamente que entiende que existe un sistema de derecho tributario internacional coherente, basado en esa red de más de 1000 tratados para evitar la doble imposición, convenios de asistencia administrativa entre administraciones tributarias, y adicionalmente que existe una costumbre internacional por las distintas prácticas que han implementado los distintos países, que convergen digamos, en este sistema coherente de derecho tributario internacional. La implicación práctica de esta postura es que al final, bajo esta postura, de nuevo, los países no pueden adoptar las normas que les plazcan, sino que lo hacen dentro del contexto de las normas y parámetros internacionales. Esta postura se identifica con el profesor Avillona de la Universidad de Michigan, eh, que surge con un libro que publica en 2007. Sin embargo, por un tema de integridad académica, hay que aclarar que el profesor Avillona se ha ido retirando o ha dado algunos pasos hacia atrás respecto de esta postura, ¿no? Básicamente con artículos que ha publicado
a partir de 2016. La narrativa de la OCDE cristaliza o se materializa a través de sus iniciativas. En el caso del reporte del Harmful Tax Competition and Emerging Global Issue de 1998, aquí básicamente el blanco de esta iniciativa son los paraísos fiscales de sus prácticas, donde básicamente se les atribuye la erosión de las bases imponibles de las economías que están en desarrollo, la distorsión del comercio internacional, y algo que sí creemos que es bastante relevante es el hecho de que esas prácticas o esas conductas competitivas en realidad giran o cambian el peso de la tributación de bases, o vamos a decir, sí, de bases más móviles a bases mucho menos móviles, como puede ser el caso de las rentas del trabajo. Luego tenemos la iniciativa de BEPS, que ya lo conocemos, que básicamente a través de las 15 acciones se buscan corregir esas lagunas y esas disparidades normativas del sistema tributario internacional. Pero sin embargo, la narrativa sin entrar mucho en detalle en el tema de BEPS, pero la narrativa de la OCDE ha tenido grandes críticas. Por una parte, por el interlocutor o la persona que está de donde emanan. Por una parte, proviene de una organización que carece en realidad de una legitimidad global, como puede ser el caso de la ONU. Hemos visto ya que la ONU ha tomado mayor iniciativa en la generación de instrumentos normativos a nivel internacional que básicamente busque una inclusión, una mayor inclusión en el diseño de políticas tributarias. Y que adicionalmente los países que son miembros de la OCDE pueden funcionar como un grupo de interés o como un network market de países desarrollados. Esto lo trata el profesor Bajstroki de LSI en artículos que ha publicado en 2016. Adicionalmente, hay una gran incoherencia, y es que gran parte de los países que conforman la OCDE también entran en conductas competitivas. El caso, por ejemplo, bueno, ya tiene unos años, pero de la eliminación de la regla contra perpetuidades o el Rule Against Perpetuities en los Estados Unidos, básicamente eso impulsó la competencia fiscal y la competencia por los fondos fiduciarios que hay dentro de los Estados Unidos entre los propios estados que conforman la federación. Y adicionalmente tenemos otras jurisdicciones, como es el caso de Nueva Zelanda, que generalmente no somete a imposición las ganancias de capital. Y hay también una crítica donde básicamente se dice que los convenios para evitar la doble imposición muchas veces se negocian para perseguir fines mucho menos nobles que esa distribución de potestades tributarias y la prevención de la doble imposición, ¿no? Entonces, ante esta postura de lo que estamos entendiendo por la competencia fiscal internacional, surge otra postura donde básicamente una de las autoras que ha sido la paladín de esta postura es Silly Dagan. Ella básicamente, o lo que ocurre con este sector de la opinión, es que compara las dinámicas del régimen del derecho tributario internacional, por no llamarlo sistema, con un mercado, hace una analogía con el libre mercado. Ella básicamente establece que no existe un sistema coherente de tributación internacional. Más bien, la tributación internacional puede entenderse como un mercado descentralizado donde los estados son agentes de mercados que compiten por el capital y que además la moneda de curso son las normas jurídicas y fiscales. Bajo esta postura, los estados hacen uso de su soberanía para actuar como agentes de mercado motivados por sus propios intereses. ¿Sí? Esta postura hace un análisis casi realista, realista en términos de relaciones internacionales, del panorama internacional en materia de la tributación internacional, pero no está libre de reconocer los posibles efectos o los efectos perniciosos que derivan de esa competencia fiscal internacional. La OCDE mencionaba, o la OCDE mencionaba la erosión de las bases tributarias, pero hay un tema que es incluso mucho más fundamental, o que hemos identificado como fundamental, y es que en el momento en que los estados entran en competencia internacional, puede haber un quebranto de la concepción tradicional
del contrato social. Aquí no vamos a tomar una postura o no vamos a tomar una postura sobre esas concepciones del contrato social de Rousseau o de Hobbes. Aquí básicamente lo que queremos transmitir, o la información que queremos transmitir es que el contrato social, en el entendido que los contribuyentes han facultado al Estado, le han dado la confianza para que pueda ejercer el poder financiero de manera que recaude los impuestos necesarios para que haya fondos y que pueda hacer erogaciones o pueda ejercer el gasto público para el beneficio de los miembros de la comunidad política de ese país. El Estado, al entrar en una conducta competitiva, en realidad está debilitando su capacidad para lograr justicia distributiva con los miembros de esa comunidad política porque está dando un trato preferencial a capitales que tienen gran movilidad, como puede ser el caso de aquellos capitales que intervienen en el trust, y se aparta de un trato neutral que sería necesario para garantizar esa justicia distributiva. Podemos entrar incluso en debates de qué pasa con los casos en los que necesitemos sí establecer incentivos fiscales, que eso es un debate y una tesis en sí misma, pero por lo menos esta postura sostiene este quebranto o reconoce este quebranto del contrato social. Entonces, aquí nos planteamos dos preguntas o dos interrogantes. Por una parte, es si el Estado está en capacidad para impartir justicia dentro de los límites de su propia jurisdicción, en el entendido que está entrando en una competencia fiscal con otros estados por ese capital. Y adicionalmente, y ya en la parte propositiva, entonces, hay que hacerse otra pregunta que no la tenemos allí, y es ¿cuál puede ser la manera o cómo podemos abordar una posible solución que pueda adaptarse o que pueda presentar una solución viable a nivel internacional que permita a los estados precisamente no quebrantar el contrato social o permita a los estados realizar acciones que pueda cumplir con los fines de justicia distributiva? Pero bueno, ya eso entraremos en detalle. Básicamente la competencia fiscal internacional en esta postura es posible por dos grandes causas. Por un lado, la movilidad del capital, que es esa capacidad del capital humano y financiero para deslocalizarse con rapidez, impulsando esa competencia fiscal entre las jurisdicciones, que estas jurisdicciones a su vez están ofreciendo paquetes y servicios por un precio fiscal. Y luego la fragmentación de normas que permite a los contribuyentes relacionarse simultáneamente con varias jurisdicciones, mezclando y combinando esas obligaciones fiscales que contraen y aprovechando y utilizando los bienes y servicios públicos que consumen. Esto es posible y se verifica plenamente en el caso del trust debido a su gran flexibilidad. Nosotros podemos tener un settlor que pueda ser residente fiscal en una jurisdicción A, los trustees pueden ser residentes fiscales en una jurisdicción B, y luego los bienes o la masa de bienes que haya sido aportada al trust puede estar ubicada en una jurisdicción C, D, E, F y pare de contar. Por supuesto, esas jurisdicciones van a ser conscientemente elegidas al final por el asesoramiento que podamos darle a los contribuyentes que estén planificando sus asuntos y sus patrimonios a través del trust. Y estos efectos o estas características del trust van a generar una serie de asimetrías que hasta el día de hoy llevamos identificadas unas siete asimetrías que derivan de esas características del trust. Por un lado, nos vamos a encontrar con una asimetría en atribución de rentas. Va a haber diferencias entre la atribución de rentas al settlor, a los beneficiarios, a los trusts. Ya lo vimos en esas diferencias en el cuadro anterior. Luego, diferencias o asimetrías en el tratamiento opaco o transparente del trust, que ya hemos mencionado, incluso ese tratamiento simultáneo. Pueden haber casos en los que se difiera en el criterio de atribución de las rentas al trust. Por ejemplo, hay casos en los que si el trust está acumulando las rentas, se les va a atribuir al settlor. Otros países no lo considerarían así. Creo que en el primer caso Venezuela lo haría. Luego, la propia calificación del trust en
el trust puede ser percibido a efectos fiscales como tal, como un trust, pero otra jurisdicción puede entender que no, que eso no es un trust. Puede ser que sea un partnership o que sea una mera agencia o que sea cualquier otra cosa que esa otra jurisdicción con la cual se está interactuando considere a efectos de la calificación de lo que esté ocurriendo en esa relación jurídica. Los casos de residencia del trust, vemos que si los trusts son residentes en dos países simultáneamente, podemos dar origen o pie a situaciones de doble imposición. Si no son residentes en ningún país o un homeless trust, como lo califica la doctrina, habrán situaciones o crearán situaciones de doble no imposición. Hay casos incluso de coherencia interna, una sexta simetría, diferencias entre las rentas de un trust que se atribuyen por vía de transparencia fiscal a un beneficiario y al final un inversor directo en la posición, por lo tanto, del trust. Y por último, la tributación de las distribuciones. Hay supuestos en los cuales una distribución o una renta puede ser grabada previamente en cabeza del trust por una jurisdicción A, pero luego cuando se realiza la distribución va a ser nuevamente grabada esa misma renta en una jurisdicción B. Lo mismo ocurre a la inversa. Si no es grabada en la jurisdicción A y tampoco es grabada en la jurisdicción B, vamos a tener un supuesto de doble no imposición, siendo el primero un supuesto de doble imposición. En este sentido, esas asimetrías generan en realidad tres grandes grupos de conflictos. Los conflictos de atribución, que ya los hemos mencionado cuando analizamos esas asimetrías, los conflictos de residencia, que también los hemos mencionado, y luego los conflictos de distribución, que los acabamos de mencionar. Estos son los tres grandes grupos de conflictos que derivan de la planificación fiscal del trust en un contexto internacional. Ya aquí entramos en esta parte que les había mencionado anteriormente. Actualmente me encuentro analizando el Partnerships Report ya, pero me encuentro analizando la acción 2 de BEPS, que es la neutralización de los efectos y mecanismos tributarios. Ya esta parte propositiva es un ejercicio que lógicamente va a necesitar mayor discusión, va a necesitar mayor análisis para determinar el alcance que tiene verdaderamente para lidiar con esas asimetrías y con esos conflictos que emanan de esas asimetrías. Y luego, por otro lado, analizar su posible viabilidad, bien sea desde el punto de vista unilateral, bilateral o multilateral en el plano internacional, como dijimos. En el caso del Partnerships Report de 1999, se refiere exclusivamente a los partnerships y extiende el análisis a entidades no corporativas. No se analiza específicamente el trust, de hecho difiere el trabajo en un futuro de ese análisis de estas situaciones que emanan a través del trust. Y luego, en el caso de la acción 2 de BEPS, hasta ahora hemos detectado algunos problemas que están relacionados con ciertos conceptos, como el lugar de establecimiento del trust, la renta de vengada, el concepto de beneficiario, incluso las clasificaciones de las recomendaciones del propio reporte. Una cosa que creo que es hasta más importante y es que el análisis o las recomendaciones parecen basarse en una analogía societaria que no necesariamente se puede calcar o que no necesariamente tienen en plena cuenta las características fiscales que hacen distintivos al trust. Y por tanto esto tiene que ser, y de allí la importancia de este tema, tiene que estar sujeto a mayor estudio y a mayor desarrollo. La propuesta en la que estoy trabajando es básicamente una jerarquización de las potestades tributarias respecto a las rentas derivadas a través del trust. Y esta jerarquización va a tener dos vectores o dos lineamientos. Por un lado, la tributación de las rentas derivadas a través del trust sobre la base de ese criterio de exclusiones, que ya lo vimos anteriormente en la presentación. Pero por otro lado, también tiene que vincularse la tributación de dichas rentas conforme al criterio de fuente y residencia. El ejercicio esto más o menos se vería así, en un ejercicio que estamos realizando, donde básicamente tenemos un orden en la atribución de las rentas del trust. Le estamos dando prioridad a la fuente, prioridad a la tributación sobre
la base de la fuente o de la territorialidad. Aquí nos suena entonces ese artículo 6 de nuestra ley de impuestos sobre la renta es venezolana, donde básicamente si hay tributación en la fuente de rentas, como por ejemplo pueden ser el caso de alquileres o de las rentas de bienes inmuebles, el país donde estén ubicados esos bienes inmuebles va a tener la potestad primaria o el derecho primario de gravar esas rentas. Lo mismo ocurre, en un segundo lugar, en el caso en el que haya presencia, bien sea a través de establecimientos permanentes o base fija, y luego utilizar al propio trust. Esto va a ocurrir en el caso de los países anglosajones. Ya estoy previendo que va a haber un problema a nivel de las jurisdicciones de derecho continental, pero utilizar al propio trust como fuente. Es decir, si el beneficiario no residente tenga un interés en una renta que sea grabada por vía de fuente por vía de fuente o por principio de territorialidad en un país determinado, que el trust sea la persona bueno, que se grabe esa renta en cabeza del trust. Luego pasamos, ya salimos del principio de fuente o de territorialidad y ahora vamos al principio de la tributación sobre la base de la residencia. Y tenemos un cuarto, quinto y sexto lugar, donde básicamente estamos proponiendo que se usen esas reglas generales o esos lineamientos generales que hemos analizado anteriormente en los casos del settlor, del beneficiario, y residualmente en los casos del trust, previendo, por supuesto, los problemas que van a surgir, y esos son los problemas que se van a discutir de manera que podamos afinar el tiro en este caso. Y luego, por último, los casos de residencia, pero utilizando criterios específicos. Tenemos un séptimo lugar al beneficiario y no al settlor, pero básicamente el beneficiario residente sería grabado por una distribución realizada por un trust extranjero y que no haya sometido a imposición esa renta a nivel del trust, precisamente para evitar esos supuestos de doble no imposición. Luego tenemos o proponemos una posibilidad de que se atribuya al settlor de manera residual, que cuando no puede indubitadamente entenderse que el settlor sea el contribuyente, pero que tampoco sea el beneficiario y que tampoco sea el trust, esto que funcione como una suerte de malla de seguridad para captar esas rentas, ¿no? Y por último, en el noveno caso, el caso del trust, una suerte de regla de desempate, que está básicamente, se basa en un test en determinar la residencia fiscal de un trust en el lugar donde haya mayor vínculo. Esto puede ser o porque el trustee tiene actividades allí o porque la mayor cantidad de bienes atribuidos al trust esté ubicada en una determinada jurisdicción, pero aquí ya vemos que va a haber una discusión sobre esa definición de qué entenderemos por vínculo, ¿no? Pero más o menos el mapa sería este. Por supuesto, esto va a estar sujeto a un mayor análisis, mayor estudio, mayor comprobación para determinar la efectividad de esta propuesta para lidiar con las asimetrías. Y estoy previendo que este trabajo quizás se vaya a hacer de manera inductiva, en el sentido que no sea necesariamente la OCDE quien vaya a llevar la bandera de esto, sino incluso podemos dejar de pensar en organismos multilaterales y esto se pueda llevar a cabo a través de universidades, de manera que se pueda coordinar un trabajo donde varias jurisdicciones o la gran mayoría de las jurisdicciones puedan contribuir con información de cómo sería el tratamiento fiscal del trust en su jurisdicción específica y se pueda entonces conjugar esta propuesta a ese nivel. Por supuesto, eso sería una labor titánica, no sería en una tesis, sino que esto sería trabajo de años, pero entendemos que una buena manera para empezar a trabajar esto sería por esta vía. No me queda más nada sino agradecerles por su tiempo y bueno, nada, muchísimas gracias. Querido Marcel, eso que estás escuchando en este momento son abrumadores aplausos. Me parece lo único malo, ¿no? Siempre lo decimos aquí, de no estar, digamos, en vivo. Yo quiero agradecerte la disposición, el tiempo que has tomado para escuchar tu brillante exposición. Cuando uno ve una exposición que es un relato como si te estuvieran echando un chiste o el cuento de un último viaje, es porque detrás de eso hay una gran investigación, hay un gran análisis y un gran trabajo que te hace poder explicar
estos temas tan complejos que tienen que ver con derecho privado, con derecho tributario, con aplicación de múltiples legislaciones internacionales y nacionales al mismo tiempo, de verdad, y verlo de la manera tan sencilla, pero con un análisis tan profundo, de verdad que fue un deleite para todos. Viene la parte ahora de preguntas, respuestas, comentarios. Yo quiero destacar aquí la presencia no solamente de grandes amigos, sino de presidentes y grandes personalidades de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario. Entre ellas, quiero destacar la de nuestro querido amigo Ronald Evans, que quiero decir que en el año 2023, si no me corrige Ronald, fue incorporado como miembro de la International Academy of State and Trust Law en Viena, con lo cual estamos en presencia también de uno de los estudiosos, junto con el doctor Travieso, de este tema, y por supuesto que no vamos a dejar de escuchar algún comentario que tenga al respecto, pero bueno, se abren los micrófonos para todos. Adelante. Sí. Felicitaciones a Marcel, excelente la iniciativa de la ABT y excelente toda la exposición de Marcel, ¿no? Me parece que es un tema que está tratando con una gran profundidad y quizás, bueno, muchos de los que están de las personas más jóvenes de la ABT dirán que es un tema quizás exótico, ¿no? Y que es un tema que quizás no tiene, digamos, tanta aplicación práctica, pero sí lo tiene, ¿no? Los más veteranos, pues que estamos aquí, sabemos que efectivamente en el día a día del ejercicio nos conseguimos con múltiples temas relacionados a la problemática de cómo se trata esos trusts que los clientes piden y que muchas veces aquellos clientes que tienen plata, pues empezando por los bancos americanos, empiezan a ofrecerle, bueno, mira, la cuenta de inversión, ponla con un trust de Cayman Island, ¿no? Ponlo con un trust de aquí y de allá. Y bueno, lo primero que hay que decir allí que eso tiene unos efectos para Venezuela, empezando por los temas de transparencia fiscal internacional, que incluyen la figura del trust como una de las figuras que si están ubicadas en alguno de estos países que están en la lista negra, pues van a ser no solo ya desconocidos, que podríamos decir que están en principio desconocidos. Tener un trust aislado, sin ninguna entidad subyacente, ya es un problema para los clientes, porque efectivamente el trust, como dice Marcel, normalmente se ha tomado en cuenta en Venezuela como una entidad transparente, como un arreglo contractual, básicamente, ¿no? Más que como una entidad, ¿no? Sin embargo, hay que decir que a veces esto de la entidad también tiene otro perfil cuando vemos que en algunos convenios de doble tributación y en la práctica de algunos países, el concepto de persona en el artículo 3D se define persona. La definición clásica de persona no incluye fideicomiso, pero muchos países tienen en su política incluir a los fideicomisos, a los trusts, como persona y darles residencia fiscal. Entonces, si el cliente tiene allá arriba un trust que va a recibir renta y que aplica el convenio, uno diría, no, pero es que un trust no tiene derecho a residencia, no puede ser considerado residente. Y la respuesta, por lo menos, en el caso de Barbados, sobre todo, y en el caso de Estados Unidos, y en el caso de Canadá, que tienen tratados con Venezuela, y en esos tratados se incluye el término persona, incluye a los trusts. A mí me ha tocado incluso de que en alguna estructura que he visto que la autoridad de Barbados le ha dado el certificado de residencia a un trust poseído por un grupo venezolano. De manera que en la práctica puede haber la consideración de que si bien Venezuela lo interno considere eso como un arreglo contractual en sus obligaciones de tratado, esto puede aparecer el trust como persona y el otro estado le da el reconocimiento de residencia, ¿no? Entonces ahí vemos que, digamos que si bien tenemos el tratamiento a lo interno, con la obligación, tenemos la pregunta, ¿quién califica la residencia? Obviamente la califica quien debe dar el certificado de residencia, que en este caso, en estos casos de estos tres países podemos tener
a los trusts como verdaderos residentes y que pueden aplicar algunos convenios suscritos con Venezuela, no todos, porque obviamente yo por lo menos que recuerde están esos 3, pero habría que revisarlos todos. La mayoría no tiene esa configuración. Y bueno, también para efectos de los temas sucesorales, ¿no? Si esos traspasos, sobre todo uno piensa en temas familiares, que muchas veces se hacen traspasos y esos traspasos de alguna manera podrían considerarse en algunos casos que violentan normas de orden público como la legítima, ¿no? Cuando se hacen traspasos de bienes donde básicamente el pater familia o la mater familia quieren decir, bueno, yo le voy a dejar a mi hijo más que al otro hijo, porque este está mal portado y entonces, y vienen conflictos, ¿no? Conflictos muy interesantes de ataque, ya no por razones fiscales, sino por razones de derecho civil, que han habido, y bueno, han habido sentencias, algunas muy interesantes en Nueva York, donde muchos tribunales, algunos casos de Nueva York han dicho, no, nosotros no podemos meternos a ver temas del derecho venezolano, del derecho argentino, del derecho chileno, de si se violentaron las normas de comunidad conyugal o las normas, digamos, sucesorales venezolanas, y han rechazado el argumento y han reconocido que, bueno, que esos traspasos, si están bien hechos y ya han sido consolidados, no pueden ser atacados bajo la modalidad de que están violentando alguna norma del otro país, ¿no? De alguno de los afectados del otro país, ¿no? No hay unanimidad en todos lados con ese tipo de sentencias, pero ha habido algunos ataques en ese sentido, de manera que esta figura, en pocas palabras, lo que quiero decir es que tiene muchos efectos prácticos en el ejercicio profesional y es un tema apasionante y con mucha postura. Felicitaciones a Marcel de nuevo, y bueno, encantado de estar con todos ustedes. Gracias. Sí, justamente en España nos encontramos, es cómico porque, claro, llegas allá, empiezas a ejercer y vienes con tus conocimientos de Venezuela y nosotros habíamos escuchado muchísimo el fideicomiso, y me da un poco de risa porque cuando empiezas a interactuar con otros abogados y de repente nombres al fideicomiso ya empiezan a poner una cara como se extrañan, ¿no? Porque tampoco es una figura popular allá. Tienes el tema de la fiducia aragonesa y demás, pero luego cuando hablas del trust, eso sí es verdad que ya por allí es como que la reacción es casi visceral, eso no existe, eso no se puede, no sé qué tal. Pero justamente tuvimos un caso en el que también logramos un certificado de residencia fiscal en Estados Unidos, precisamente porque era un accumulation trust y básicamente, mira, probamos el régimen, si pueden otorgarle el certificado de residencia fiscal, perfecto, y eso nos los envían a nosotros acá en España y quedó así resuelto y en efecto, o sea, fue porque el propio tratado en el artículo 3, además en el caso de un accumulation trust, iba a ser mucho más fácil obtenerlo porque le están dando esa condición de persona. Entonces, entiendo además perfectamente lo que comento. O sea, sí, que tiene unos efectos prácticos, vamos, por todo lo alto. Qué maravilla, no solamente la intervención de Ronald, sino esta interacción. Y quisiera abrir el micrófono y las preguntas para todos, aprovechar que tenemos a este miembro de la Academy State and Trust Law y a Marcel. Cualquier pregunta, cualquier comentario, mientras alguien se anima, yo quisiera preguntarle tanto a Ronald como a Marcel su opinión en respecto a dos temas, ¿no? Uno, quizás cuando uno escucha lo que comentaba Ronald y de exposición de Marcel sobre la aplicación de tratados de doble tributación y que hay tratados donde califican a una persona de una manera o personas como otros y otros, puede surgir la duda, ¿qué pasa con la norma de la nación más favorecida? Si es posible traerse o no esa regla y si ha pasado, ¿ok? Y la segunda pregunta tiene que ver más con el contexto actual de hacia dónde van los tiros, si por fin los Pilar 1, Pilar 2 y BEPS, el movimiento BEPS, se va a consolidar definitivamente, o si existen los incentivos realmente de cada país, hay países y jurisdicciones
que viven básicamente de tener entidades fiduciarias que administren bienes en nombre de terceros, y pareciera que la política Trump es tratar de no convertirse en un paraíso fiscal, pero sí un lugar atractivo para que las personas traigan sus capitales, traigan sus bienes y su administración. Y con estos casos que Ronald nos acaba de decir, pareciera que se vuelven más atractivos aún, ¿no? ¿Cómo ven estos dos temas? Adelante, por favor. Bueno, no, bueno, yo puedo Siempre, dar mi opinión, ¿no? ¿Cuál era la primera pregunta? No, el tema de la nación más favorecida en los tratados. Sí, la nación más favorecida. Con respecto a la nación más favorecida, lo que pasa allí, y se acordarán que Leopoldo, que creo que no está por aquí, Leopoldo Escobar tiene un libro, Sí, ¿no? tiene una monografía, correctamente. Una monografía que fue publicada sobre ese tema. Ahí lo que pasa con el criterio de la nación es que ese criterio primero tiene que estar expresamente en el tratado, esbozado, y normalmente está esbozado para temas de reciprocidad con la reducción de las alícuotas que aplican a los artículos 10, 11 y 12, ¿no? A dividendos, intereses y regalías, ¿no? A veces se podría extender a alguna otra cosa, pero es raro. Pero normalmente es para asegurar que las alícuotas que tú diste, la reducción, se mantenga en otro, ¿no? Que no hay, normalmente la redacción no abarca todos los aspectos del tratado, y sería un poco, bueno, sería un poco peligroso porque el tratado tiene demasiadas cosas, ¿no? Entonces, digamos, si no hay una norma específica de una cláusula de nación más favorecida incluida en el tratado, uno no puede aplicarlo por interpretación, ¿no? Porque básicamente las negociaciones son bilaterales y los intereses entre los países son bilaterales. Y cuando hay las cláusulas, que sí las hay, incluso el convenio de España tiene una cláusula de esa, y varios convenios europeos tienen cláusulas de esas, que además es interesante, en el libro de Leopoldo, pues él hace el trabajo de decirte por dónde van dónde deberían estar las retenciones, que no son las que dice el tratado, sino las que han negociado otros países y que por virtud de esa cláusula aplica esa mayor reducción. Entonces es un trabajo bastante útil. En estos días le pedí hasta el PDF si me lo podía compartir para dárselo a algunos alumnos. No me lo ha mandado, pero bueno. Nora, la de la UCAP, tiene un poco de esos libros, así que eso lo podemos pedir a Nora de la librería de la UCAP, para que se lo compren a Nora, ¿no? Hago la cuña para Leopoldo. El segundo tema, ¿para dónde va BEPS? Bueno, yo creo que efectivamente Trump le ha mandado un misil durísimo, por lo menos el Pilar 2 yo veo muy difícil que eso se pueda implementar, y ya Trump ha dicho que al final esa iniciativa quien afecta son a las grandes empresas tecnológicas americanas, básicamente, o en una mayor medida. Entonces, Trump lo que está diciendo, si tú me aplicas este impuesto que yo considero que va contra mis empresas, yo haré las retaliaciones que haya lugar, ¿no? Entonces, veo que en ese seno no va a ser difícil que eso vuele, y aquellos países que ya han implementado ese tipo de impuestos pues podrían esperar algún tipo de retaliación, de guerras tributarias que ya las hubo en el pasado entre Estados Unidos y Japón. Hace el año 85 hubo por temas de precios de transferencia, porque al final es una lucha por la base tributaria, ¿no? ¿Quién se agarra a la base tributaria y si hay reciprocidad en los tratos y si los impuestos son racionales o no, ¿no? Sí, con el segundo punto, en efecto, pareciera que cobra vigencia esa dinámica descentralizada entre los países, que al final son estados soberanos que están persiguiendo sus propios intereses. O sea, ya desde que se empezó incluso a discutir el tema del Pilar 1 y el Pilar 2, siempre puertas adentro de la OCDE venía la gran pregunta de qué es lo que va a hacer los Estados Unidos, qué es lo que va a hacer los Estados Unidos, hasta que, mira, se materializa. Entonces, en efecto, aquí vemos esos grandes retos que tienen esas iniciativas multilaterales, que al final van a depender de si los países quieren cooperar o no. Y esa efectividad o esa eficacia
dependerá exclusivamente de eso. Sí, y además es muy difícil quitarle los incentivos a jurisdicciones que viven allí. Quizás el tema de la Unión Europea, con las sentencias de Apple, etcétera, etcétera, está tratando de buscar incluso un backdoor para entrometerse en temas fiscales, ¿no? Correcto. Que realmente no le competían, que no le competen realmente, ¿no? Entonces, creo que vamos a ver cosas interesantes, Ronald, ¿no? Sí, de hecho hay sí, ahorita hay varias iniciativas. La ONU está tratando de retomar ese liderazgo o decir que es a la ONU que le compete un poco más que a la OCDE, que al final es un grupo de países ricos, ¿no? Que tienen sus propios intereses. Atacan a los paraísos, pero como dijo Marcel en su exposición, hay una cantidad de regímenes lesivos dentro de España, dentro de Holanda, en distintos países, ¿no? Todos estos temas además del incentivo para que la gente se vaya pueda irse a vivir allá con 10 años sin pagar impuestos, o 5 años sin pagar impuestos, o pagando menos impuestos, el régimen de nómadas que acaban de poner en España, etcétera, ¿no? Entonces, al final hay cierta hipocresía, ¿no? Yo ataco a las islitas, pero yo también hago planificación, o Estados Unidos también, por ejemplo, permite que, digamos, mucha gente se establezca y tenga ventajas fiscales allá, y si eres no domiciliado, no se paguen impuestos por las colocaciones, etcétera, ¿no? De manera que hay un doble discurso allí, y hay algo un poquito de querer ser los policías del mundo y dictar las normas que le corresponden, ¿no? Las Naciones Unidas, bueno, también tiene algunas cosas medio románticas. Ahorita hay una resolución donde están planteando una iniciativa de un impuesto al patrimonio mundial, y supuestamente van a sacar una especie de convención estableciendo un impuesto al patrimonio mundial, que creo que debe estar saliendo en el 2027 la versión final, ¿no? Y tratar de convencer a todos los países, pues, que hay que perseguir, grabar los patrimonios como una gran solución. A mí me parece un gran error. Wow. Sí, una loquetera, pero bueno. Vamos como volver, pareciera que estuviéramos otra vez en los años 60, ¿no? Ahorita vamos a volver a ser hippie y, y a volver a esa concesión. Hasta que venga otro breakdown tipo 2007, 2008, entonces digamos. Exacto. No, pero, interesantísimo, Ronald. De verdad que muchísimas gracias. No sé, Marcel, si tienes algún otro comentario allí. Por ahora no, veo que hay una pregunta Sí, señor. Adelante, Marcel, léela y respóndela tú mismo. Sí, Wendy pregunta si el beneficiario efectivo de un trust tiene que ser una persona natural, y no necesariamente. Mira, hay tipos de trust, por ejemplo, que pueden ser caritativos, donde los beneficiarios van a ser fundaciones que persigan esos fines. Incluso hay bueno, te mencionaba las cruzadas, y que es el origen del trust. Hay por allí algún autor que dice que el trust también tiene un primo que en esa época surgió en el mundo además árabe, que se llama el WAF, que se escribe W-A-Q-F. Básicamente era como un arreglo en que los países árabes, o sea, una institución que los países árabes utilizaban para precisamente perseguir fines caritativos, y que funcionaba muy similar al trust. Creo que hoy en día no se sigue usando, pero era algo, vamos, que sí, que al final eran a ciertas organizaciones que promovían esos fines de bienestar social. Gracias, Marcel. Un comentario también de Elvira. Dice, incluso los Estados Unidos tienen su paraíso fiscal, que es Delaware. Hay otros también, ¿no? No solamente hay competencia fiscal dentro de los Estados Unidos también. Así es, así es. Bueno, miren, esto ha sido maravilloso. Yo les agradezco mucho a todos los que se conectaron, los que todos tuvieron su tiempo de venir para acá. La Asociación Venezolana de Derecho Tributario queremos ampliar los temas, queremos ampliar los ponentes, siempre con una visión propositiva, interesante, y que se genere esta discusión.
yo no sé si Ronald y Marcel quieren dar algunas palabras finales para dar por concluido esta grabación. Bueno, por mi parte, nada más agradecer por el tiempo, por el espacio, y además por la oportunidad de hacer vida gremial en el país, que siempre es bastante, siempre es importante. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Bueno, felicitaciones a Marcel de nuevo y a Juan Carlos, a la BDT en general por este tipo de iniciativas que son importantísimas, ¿no? y necesarias, ¿no? Más en estos tiempos que vivimos que necesitamos mentalmente concentrarnos en otros temas. Sí, señor. Sí, señor. Y además tratamos de, una cosa que quería el Consejo Directivo era buscar que eso que ha sido trágicamente maravilloso, que es la diáspora venezolana, pueda tener, digamos, un lugar aquí, aunque sea no físico, donde podamos compartir, digamos, conocimientos de éxito como el de Marcel, como el tuvimos de Leopoldo, o sea, de Natalie, o sea, y otros, y queda abierto esto. Quiero recordar también el grupo de los -40 de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario. Anímense, por favor, todos los que están aquí, de pedir información para que se vayan incorporando y estén pendientes de nuestras redes, que vamos a tener muchísimos otros eventos. Marcel, a todos los que se conectaron, muchísimas gracias. Ronald, impresionante, muchísimas gracias por conectarte también. Valoramos tu tiempo, a los expresidentes, Elvira, José Rafael, todos, y nada, feliz fin de semana. Igualmente, chao. Chao.